Nos reencontramos nuevamente en estas charlas online que, debido a la situación general, este año no pudimos tener nuestro ciclo de conferencias presenciales, pero ante las dificultades también hay oportunidades. Y por eso el hecho de transmitir online este tipo de charlas nos posibilita llegar a otro público, ampliar el espectro y llegar fuera de fronteras también. Entonces, para nosotros es un honor estar aquí para comunicarnos un poco con ustedes y charlar sobre Leonardo da Vinci. Vamos a tratar de imaginarnos lo que fue toda la plasmación de la obra de Leonardo. ¿Cómo será que un pintor contemporáneo suyo, como Rafael Sanzio, pinta esta obra que tengo detrás, que es la Escuela de Atenas, y que pone en el centro de la Escuela de Atenas nada más ni nada menos que a Platón y Aristóteles? Y para el personaje de Platón, escoge a modo de homenaje en vida nada más ni nada menos que a Leonardo da Vinci. Aquí tenemos. Quiere decir que en su tiempo fue un personaje muy reconocido. ¿Quién no conoce a Leonardo da Vinci? ¿Quién no ha sentido hablar alguna vez de este personaje? A menudo, cuando nos referimos a Leonardo, quizás la primera imagen que se nos viene a la mente es la Mona Lisa, la Gioconda. Pero es evidente que Leonardo no era solo un pintor. Leonardo también era un investigador, era un ingeniero, un arquitecto, un músico, un escritor, un anatomista, un geómetra y también, ¿por qué no?, un místico. Ninguno como este hombre supo plasmar el espíritu de una época de despertar de la humanidad después de una edad oscura, que era la Edad Media europea, y de la mano de otros personajes como él, generaron ese gran movimiento que despertó a la humanidad y la llevó a un apogeo civilizatorio. Leonardo es un genio, pero en realidad es un genio humano, es un genio que fue creándose, es un genio que se autoinventó, porque la verdad que no la tuvo todas consigo. Leonardo nace en 1452 en el campo, en un paraje cercano a lo que es el pueblo de Vinci, de ahí el apellido, que es asociado, digamos, al lugar de nacimiento. Pero Leonardo nació fruto de la relación entre una campesina y un notario florentino. Dos personas de distinta clase social que no pudieron contraer matrimonio. Por tanto, Leonardo fue un hijo ilegítimo de Serpiero. Esto hoy en día quizás no nos llama mucho la atención, pero en la antigüedad era muy importante y marcaba muy fuertemente a esa persona, debido a que lo tildaban de bastardo. Pero no obstante, ante esa adversidad natural que devino desde el nacimiento de Leonardo, uno puede tomar dos posturas. Uno puede tomar el papel de víctima, autocompadecerse, dar un poco de lástima. O, si no, también puede rebelarse ante esa situación. Y esto es lo que opta Leonardo. Se rebela ante esta dificultad. Sus primeros años transcurrieron en el campo y dio riendas sueltas a su imaginación. Era un profundo observador desde pequeño de todos los elementos de la naturaleza, desde las hormigas, las abejas, los animales, los vegetales, el vuelo de los pájaros, todo le llamaba la atención. Y cómo en esa aparente diversidad se escondían formas armónicas, formas bellas que tenían
una geometría detrás. Esto fue desarrollado a través de sus primeros dibujos, los cuales ya muestran un talento innato. Ya adolescente, se mudan a Florencia, la ciudad donde era oriundo su padre, y allí, al ver el talento de su hijo, Serpiero trata de ubicarlo donde mejor podía, porque lamentablemente, al ser un hijo ilegítimo, no pudo acceder a los lugares formales de educación. Por tanto, tampoco pudo aprender latín, que era el idioma donde estaban escritos todos los libros de la época. Eso es una nueva dificultad en la vida de Leonardo. Pero ante eso, Leonardo inventa un método autoformativo, un método de investigación, y genera el antecedente de lo que hoy se llama el método científico. Esto es el método de investigación, descubrimiento por investigación. O sea, él obtiene un conocimiento no académico, sino por experimentación. Y esto le da mente abierta, le posibilita no tener preconceptos, como puede llegar a tener una educación dogmática, y entonces hace volar su imaginación. Por eso, cuando va a Florencia, su padre lo coloca en el que era el mejor taller de la época en Florencia, que era el taller de Andrea del Verrocchio. Cuando hablamos de taller, en este caso, no era un taller de pintura común y corriente, sino podemos decir que el taller de Verrocchio era más como una fábrica, una factoría de trabajos artesanales, donde se hacían toda clase de artefactos. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto es cualquier elemento hecho con arte. Puede ser una cosa utilitaria o una cosa artística. Entonces entra al taller de Verrocchio y seguramente allí tuvo una formación integral, diríamos hoy, una formación holística, en el sentido de que tuvo que haber estudiado al ser humano, tuvo que haber estudiado la anatomía, tuvo que haber investigado sobre geometría, matemática, conceptos arquitectónicos, de teoría arquitectónica, conceptos de escultura y sin duda que también de filosofía, ya que nuevamente él no puede acceder a la Academia Florentina fundada por Marsilio Ficino, patrocinada por los Medici, pero sí Verrocchio estaba vinculado a ese ambiente de la Academia Platónica o Neoplatónica de Florencia, y por tanto seguramente el ambiente intelectual también se daba en el taller donde los discípulos convivían muchas horas con el maestro y lograban intercambiar conocimientos al respecto. Entonces, eso implica que la formación de Leonardo fue de la mejor manera que pudo obtener en su época. Verrocchio, por ejemplo, tenía encargos de pintura, tenía encargos de escultura, pero también de montajes de obra. En ese momento, la Catedral de Florencia tenía ya la cúpula diseñada y construida por Brunelleschi, pero le faltaba el remate, que era un globo de cobre de 2 toneladas, y había que colocarlo. Bueno, el que fue contratado para hacer ese trabajo fue Andrea del Verrocchio, por lo cual tuvo que subir esa esfera enorme más de 80 metros. Y eso implica generar todo un mecanismo de ingeniería para ese tipo de cosas. Seguramente Leonardo habrá sido testigo de esos artefactos que lograron culminar la cúpula de Brunelleschi. Y entonces ahí le habrá entrado la picazón por esos inventos,
por generar ideas, generar herramientas, máquinas, que después vamos a ver cómo Leonardo deja en sus cuadernos, en sus orientaciones. Pero también habrá investigado la teoría del color, el claroscuro, la perspectiva, que tengamos en cuenta que la perspectiva no hacía muchos años que se había redescubierto, porque seguramente en la antigüedad ya tenían conocimiento, sobre todo en la Grecia clásica, ya tendrían conocimiento de lo que era la perspectiva cónica o la perspectiva central. Y en uno de los encargos que tiene Andrea del Verrocchio, deja participar a su discípulo Leonardo. El cuadro en sí era el bautismo de Cristo, y vemos una composición típicamente renacentista, con rostros muy severos en realidad, excepto un personaje, un ángel que está a un costado. Ese es el ángel pintado por Leonardo. El ángel pintado por Leonardo destaca por sobre toda la obra. Se roba todas las miradas de los espectadores por la perfección de la ejecución. Sin duda que tiene una naturaleza espiritual, angelical, y sobre todo innova en la postura del ángel, que no mira al espectador, sino que tiene una mirada, digamos, que mira hacia un costado. La leyenda dice que al ver Andrea del Verrocchio, el ángel que pintó Leonardo, comprendió que el discípulo superó al maestro, como tiene que ser. Lo que pasa es que a veces los egos juegan un papel importante, pero dice la leyenda también que a partir de ese momento Andrea del Verrocchio no tocó más los pinceles. La cuestión es que todo esto transcurre antes de los 20 años de Leonardo, y a los 20 años lo tenemos ya inscripto en el gremio de pintores de Florencia, pero no tenía muchos encargos. Quizás su condición de hijo ilegítimo le imposibilitaba tener esos grandes encargos. Y tampoco pudo acceder a la corte de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, ya que los Medici tuvieron una gran disputa con el papado, al punto de que sicarios del Vaticano, digamos de Roma, mataron a un hermano de Lorenzo y atentaron contra la vida de Lorenzo para aniquilar la dinastía de los Medici. Pero los Medici al final, con su diplomacia, reconquistan la amistad del Papa, y en señal de reconocimiento por ese lazo, envía a una delegación de pintores a Roma para que pintasen obras allí. Y Leonardo no es tenido en cuenta. Por tal razón, Leonardo ve que su futuro no está en Florencia. Lamentablemente, debe pensar en emigrar. ¿Y hacia dónde focaliza su mirada? A Milán. Milán era otra ciudad-estado que era un ducado. Era una ciudad próspera al norte de lo que hoy es Italia, muy cercana a lo que era la frontera de Francia en ese momento, que tenía también un gran auge económico y cultural. El duque de Milán, Ludovico Sforza, denominado el Moro, también estaba creando una corte como los Medici en Florencia, donde traía a artistas, a pensadores, a filósofos, y entonces él dijo, ahí debe ser mi destino, y se marchó a Milán. Pero bueno, claro, no lo conocían en Milán, entonces tuvo que inventarse un currículum. ¿Quién no hizo un currículum alguna vez? Y los datos que uno tiene no los infló un poco. Bueno, Leonardo también los infló. Y en sus apuntes está la carta que le hizo dirigida al duque Ludovico Sforza, donde se presenta como artista, como arquitecto, pero por sobre todo como ingeniero, inventor de máquinas de guerra. ¿Y por qué
él se presenta más como ingeniero que como artista. Porque tengamos en cuenta que Milán, al estar cerca de Francia, siempre tenía disputas con los franceses y además era un blanco bastante fácil para el rey de Francia si quería conquistar territorios, invadir el ducado de Milán. Por tanto, había muchos recursos de Milán que se destinaban a las defensas y a la creación de máquinas de guerra. Entonces Leonardo vio la posibilidad de generar ese tipo de cuestiones, pero en realidad él tenía solo la formación del taller de Andrea del Verrocchio. La cuestión es que para eso realiza una serie de bocetos de máquinas que hasta el día de hoy nos asombran porque sin duda se adelantaron a su tiempo. Fueron algunas incomprendidas, fueron precursoras de nuestro tiempo. Por ejemplo, una de ellas es un carro de asalto. Un carro de asalto que se asemeja a nuestros tanques de guerra actuales. Un carro de 4 ruedas, manipulado por 4 operarios, que estaba en forma cónica, blindado, con cañones hacia todas direcciones y que apuntaban a sustituir a los elefantes. Los elefantes eran bastante raros en Europa, se importaban algunos, y lo que hacían estos animales enormes eran romper filas de la vanguardia enemiga. Entonces lo que propone Leonardo es sustituir a los elefantes por estos carros blindados. Y ahí dibuja nada más ni nada menos que el precursor de un tanque de guerra. También diseñó puentes de asalto, puentes ligeros, puentes que sorteaban pequeños cursos de agua y que por sobre todas las cosas eran autoportantes. ¿Qué quiere decir que un puente es autoportante? Que solamente está apoyado en sus 2 extremos y que no tiene apoyos intermedios y que su forma geométrica está contrarrestando el empuje de la gravedad. Genera una serie de puentes, algunos están blindados, cosas que las tropas también hicieran el asalto protegidos. También crea la propuesta de una tropa de avanzada subacuática. Pensaba que como había fortificaciones que tenían un foso con agua que las rodeaba, una de las formas de ataque era generar que una tropa tuviese unos trajes que son el antecedente de los buzos actuales. Una tropa que estuviese sumergida y que cuando se enterara quienes estaban defendiendo la fortaleza que llegaba una tropa, ya estaban en la orilla a tomar, digamos, ¿no? Entonces genera unos trajes con unos diafragmas y una campana que flota, y arriba se genera justamente la respiración como lo hacen los buzos actuales. Aunque suponemos que en realidad eso no tuvo que haber funcionado nunca, porque sería algo muy extraño que unas campanas viniesen flotando por el agua, ¿no? Pero bueno, esas eran las ideas que planteaba Leonardo y que sin duda son el preámbulo de lo que va a ser todo el desarrollo del buzo en el siglo XX. También creó y perfeccionó algunos barcos. En vez de el remo, genera ruedas manipulados por manivelas, que claro, daban mucho más trabajo que los propios remos. Y que algo le faltaba a esos barcos de rueda. ¿Y qué le faltaba a esos barcos de rueda? Le faltaba un motor. En el siglo XIX, con la aparición de la máquina de vapor, aparecieron los barcos de rueda, que se impulsaban a través de una energía a base de vapor. O sea que nuevamente Leonardo se adelanta 400 años o 350 años a el invento de los barcos de vapor. Lo que siempre le faltó a Leonardo fue ese motor
que impulsara sus máquinas. También diseñó un automóvil. Claro, cuando nosotros hablamos de automóvil, solemos pensar en nuestros autos de hoy en día, pero un automóvil, ¿qué quiere decir? Que se mueve en forma autónoma. O sea, era un carro que tenía un mecanismo de fricción que, activando una palanca, se lanzaba. Claro que tampoco tenía mucho desarrollo, pero fue un intento de generar un carro autónomo. También Leonardo era muy aficionado a los nudos, y a los nudos también después le siguen el perfeccionamiento de los engranajes. Leonardo inventa nuestro moderno Rulerman. Parece mentira, pero esto, que parece de nuestras industrias metalúrgicas actuales, lo ideó nada más ni nada menos que este genio italiano. Y además perfecciona la cadena de transmisión. Algunos dicen que Leonardo fue el inventor de la bicicleta, pues aparece un boceto en uno de sus manuscritos denominados códices, pero la verdad es que no está del todo comprobado que así sea, porque el trazo que tiene ese dibujo de la bicicleta, que es prácticamente igual a las que tenemos hoy en día, no es el mismo al trazo de Leonardo. Se especula que puede haber sido agregado posteriormente. Pero la cuestión es que Leonardo sí investiga en las cadenas de transmisión, que sin duda que es el elemento que hace movilizar a nuestras actuales bicicletas. Quiere decir que la formación de Leonardo estaba apta para cualquier tipo de inventos. Y sin duda que se fijó en el vuelo de los pájaros. El vuelo de los pájaros siempre le llamó la atención. Y no solo diseccionó pájaros, sino que también diseccionó murciélagos. Y entonces empezó a idear alas que tuviesen la forma de este tipo de seres vivos para tratar de imitar. Porque si había una cosa que tenía Leonardo, era que su principal maestra era la naturaleza. Entonces él tenía que tomar de su fuente natural todos los elementos para sus creaciones. Y él soñaba con volar. Entonces diseñó máquinas de volar, prototipos que fueron el antecedente de los aladeltas, de los aeroplanos y también del helicóptero, porque diseñó un tornillo aéreo manipulado por 4 operarios con una hélice que lamentablemente, de nuevo, tenía el defecto de que le faltaba un motor autónomo de propulsión, por lo cual, por el peso propio del aparato, era imposible que volase. Pero no obstante, es considerado el antecedente de nuestras máquinas actuales de volar. También podemos decir que inventó muchos de los aparatos de la medicina actual, como los bisturís, le deben el invento a Leonardo. Porque una de las cosas que le interesaba a Leonardo era investigar a fondo la anatomía humana. No solo en su superficie, no solo en sus músculos, sino también en sus entrañas, en sus huesos. Y no dudó en cometer lo que para la época era un acto de herejía. Era por las noches conseguir algunos cadáveres y, bajo circunstancias bastante complejas, diseccionarlos e investigar. Hay muchos apuntes y los más perfectos dibujos hasta el fines del siglo XIX son de la pluma de Leonardo. Cuenta la leyenda también que en una ocasión había un anciano de casi 100 años que estaba a punto de morir y él tenía ya pactado con la familia de que le avisasen cuando falleciera para inmediatamente hacerle una autopsia.
Y bueno, efectivamente fue así. Y tenemos que a partir de ese análisis tenemos la primera anotación en la medicina moderna de haber descubierto la arterioesclerosis. Esto quiere decir el endurecimiento de las arterias y era una de las causas por las cuales había fallecido, aparte de la edad, de este anciano. Pero en definitiva, muchas cosas le debe la anatomía y la medicina actual a esa investigación que sin duda le trajo algunos problemas. Pero bueno, Leonardo era un hombre abierto, de mente abierta, y era capaz de sacrificarse en esas condiciones, con colores, con, en fin, escenas complejas de escribir, en función de descubrir cosas. Y le llamó mucho la atención el corazón como un posible motor. Investigó mucho al corazón, tanto de animales como del ser humano, como una posible fuente de energía para sus inventos. Pero ¿saben qué? Creo también que Leonardo, además de investigar en los cuerpos de los cadáveres, buscaba también el alma humana. Pero sin duda, todo esto lo hace al hombre renacentista por excelencia. El anatomista en realidad también toma elementos de sus análisis para el arte. Porque mientras hacía todo este tipo de trabajos, de máquinas y demás, también tenía encargos. Uno de los encargos que tiene en esta parte donde está residiendo en Milán, que para mí es la etapa más fructífera de la vida de Leonardo, es la Virgen de las Rocas. Un cuadro muy particular que hoy se encuentra en el Louvre, en París, pero que también tiene una segunda versión que está en la National Gallery de Londres, donde revoluciona la composición estructural de la obra, donde están en composición triangular, el centro es la Virgen, y a los costados está el niño de un lado y en el otro extremo está San Juan Bautista, y un ángel está entre la Virgen y el niño. Ese ángel, en la primera versión, la del Louvre, está señalando a Juan el Bautista. Y esto es una de las cosas que en el Código Da Vinci Dan Brown dice que por algo ese ángel señala a San Juan el Bautista. Pero claro, no debemos olvidar que esto es un recurso literario y que es una ficción. El Código Da Vinci lo muestra a Leonardo como el gran maestre del priorato de Sion, de una hermandad, una cofradía. Nada de eso nos ha llegado con datos históricos a nosotros. Por tanto, ese tipo de interpretaciones que hace con respecto al papel de Leonardo, con respecto a la búsqueda del Grial, de María Magdalena, etc., son todas licencias literarias de Dan Brown, pero que en nada está demostrado cuál es el verdadero objetivo de la obra de la Virgen de las Rocas. Lo que sí podemos destacar que en esta obra ya hay un Leonardo maduro, un Leonardo que emplea dos de los elementos más característicos de su obra, que son el claroscuro y el esfumato. El claroscuro era un gran contraste cromático entre los personajes principales de un cuadro y el fondo detrás, que en este caso es un fondo cavernoso, aludiendo quizás a lo que en ese momento era muy considerada, que era la caverna del mito de Platón, el mito de la caverna de Platón. Pero también el esfumato es la técnica por la cual difumina los límites entre los vestidos, la piel y el paisaje, y entonces genera como una especie de ambiente real y empieza a captar otro tipo de sensaciones indescriptibles a quien está observando la obra. Otro encargo importante, en este caso
importante para nosotros, porque en realidad era un retrato común y corriente, es la Gioconda o Mona Lisa. Sin duda que es el cuadro más célebre de Leonardo, pero más célebre quizás porque Leonardo nunca entregó la obra y siempre la tuvo con él y trataba de perfeccionarla cada vez más. Me da la impresión de que Leonardo vio que pudo captar el alma humana en la Mona Lisa. Y más allá de que si es linda, si es fea, si es Leonardo, si es un hombre, si es una mujer, si es Lisa del Giocondo, tenemos que verla como una gran plasmación casi arquetípica de la existencia humana. Quizás su obra maestra sea La Última Cena. La Última Cena que pintó para el convento de Santa María de las Gracias en Milán y que lamentablemente, como era una cena, estaba en el comedor del convento. Digo lamentablemente porque estaba muy próxima a la cocina y había vapores, había humedad en el ambiente y eso seguramente ya de partida era un gran condicionante para una obra mural, porque esto es un mural. O sea, está en la pared. El tema que Leonardo era muy minucioso, investigaba mucho en los temas y no quería repetir lo que habían hecho otros artistas anteriormente. Entonces, investigó mucho en cómo componer la obra. Leonardo no podía pintar con la técnica que se pintaba corrientemente los murales, que era la técnica al fresco. ¿Qué quiere decir la técnica al fresco? Pintar con el revoque húmedo. Entonces se pinta con tierras de colores, las cuales se adhieren a la pared que está secando y forman parte de la superficie. Eso era la técnica al fresco. En este caso, por esa investigación que él tenía, no pudo pintar y lamentablemente tomó una mala decisión y pintó con óleo y con temple, y debido a las humedades del ambiente, a la humedad de la propia pared, muy pronto el cuadro se empezó a deteriorar, al punto de que hay al menos 8 restauraciones reconocidas, aunque se supone que hay mucho más. Y hoy por hoy lo que podemos llegar a ver es apenas un vago reflejo de lo que fue esa gran obra de arte, que más que una pintura es un emblema. Un emblema es un conjunto de símbolos, porque más allá de que es una cena, tiene elementos que nos está comunicando algo mucho más profundo. Elige el momento en el que Jesús les ha comunicado ya a sus discípulos que alguien lo va a traicionar. Hay gran revuelo alrededor y por tanto no es un cuadro hierático con personas fijas mirando al espectador, sino que están todos discutiendo entre sí. Pero eso le da pie para hacer una composición dinámica y lo que hace es nuclear a los 12 apóstoles en tríos y forma 4 tríos y Jesús en el medio. Hace una perspectiva central cuyo foco es el ojo derecho de Jesús y a Jesús lo inscribe formalmente en un triángulo equilátero, quizás como imagen de la Santísima Trinidad, como origen divino de ese enviado por Dios que en este caso está comunicando a sus discípulos que muy pronto los dejará. La cuestión es que también hay interpretaciones astrológicas al respecto y algunos analizan con mucho criterio de que cada uno de los apóstoles está representando un signo del zodíaco, de derecha a izquierda. No olvidemos que Leonardo, algunos dicen que era ambidiestro, aunque sospecho que quizás era zurdo. El tema es que antiguamente obligaban a escribir con la derecha, entonces seguramente tuvo que aprender a escribir
con la derecha, pero para un zurdo natural es muy fácil escribir de derecha a izquierda, al contrario de lo que se escribe corrientemente. Y eso es lo que hacía en sus apuntes Leonardo, escribía de derecha a izquierda. Y la Última Cena también se lee de derecha a izquierda, empezando por el signo de Aries, y cada uno de los apóstoles asume la posición característica de un signo del zodíaco, cosa que era muy estudiada en la Florencia renacentista. Pero quizás la obra más icónica de Leonardo, la que significa lo más importante del Renacimiento, sea apenas un dibujo en tinta sobre papel. Ese es el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es también de su etapa milanesa, conjuntamente con el estudio que hace con un matemático y geómetra, el fray Luca Pacioli, quien estaba por publicar un libro sobre la divina proporción. Y Leonardo ilustra muchas páginas de este libro, pero además trata de plasmar lo que en ese momento se había vuelto de moda, que era estudiar a Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto romano imperial, de más o menos cuando Augusto fue emperador, que dejó un tratado de arquitectura de cómo debían construirse los templos y la arquitectura sagrada, y también describe las proporciones ideales del ser humano. Pero lamentablemente para la época de Leonardo no había llegado a ellos una imagen de lo que describía Vitruvio. Entonces había muchos artistas que querían de alguna forma ilustrar lo que decía Vitruvio. Muchos lo hicieron, pero nadie tan magistralmente como Leonardo. El hombre de Vitruvio es ese dibujo conocido de ese ser humano que está desnudo, tensionado, en un cuadrado y en un círculo, que tiene en principio 4 piernas, 4 brazos, pero que en definitiva lo que está mostrando Leonardo son 2 acciones en 2 tiempos del mismo hombre. El hombre que está con los pies juntos y los brazos extendidos es el hombre que está inscripto en el cuadrado y está mostrando que la punta de los 2 dedos mayores extendidos horizontalmente es la misma altura que tiene el propio ser humano. Y eso a 2 lados iguales, 2 dimensiones iguales, lo inscriben en un cuadrado. El cuadrado es símbolo de la naturaleza terrestre. Y el centro, si juntamos las 2 diagonales del cuadrado, el centro del cuadrado son los genitales de este hombre de Vitruvio. Pero la otra acción del hombre es el hombre que está tensionado, que está con los brazos hacia arriba y las piernas abiertas en 60 grados. Eso quiere decir que el hombre está inscripto en un círculo, y el círculo habla de la naturaleza celeste, es símbolo de esa naturaleza superior que el ser humano sueña, y eso es típico del Renacimiento. El centro de ese círculo es el ombligo del hombre. Entonces fíjense qué interesante cómo el centro del cuadrado, que es naturaleza terrestre, es los genitales, el lugar por donde existe la procreación de la especie humana. Pero sin embargo, el centro de nuestra naturaleza superior, espiritual, celeste, es el ombligo, la conexión con nuestro origen materno. Nada más ni nada menos que este es el simbolismo del hombre de Vitruvio en este cuadrado y en este círculo. Es el ser humano que está tensionado con la cotidianidad, con el día a día de todos nuestros quehaceres terrenales, pero también la esperanza del más allá, la esperanza de que haya una vida más allá de esta, una esperanza de eternidad.
El hombre de Vitruvio es un hombre de fe, así como lo fue Leonardo, porque Leonardo siempre quiso ser útil hasta el último minuto de su vida. Por eso apuntó más de 6.000 páginas y creo que eso lo hacía consciente de lo que estaba haciendo. Era consciente que estaba dejando una huella y quizás eso sea su instrumento de lucha contra el olvido. Porque muchas de sus obras se deterioraron, otras no llegaron a nosotros, pero sí dejó claro en sus códices y en este hombre de Vitruvio el espíritu del hombre que tiene fe. Fe en la humanidad y fe en que podremos encontrar nuevos logros para mejorar nuestra condición de vida. He aquí el genio de Leonardo da Vinci. Muchísimas gracias.